vamos a seguir estudiando este tema. Es de gran importancia, estamos avanzando y abarcando muchos temas, muchos subtemas. Así que, ¿qué hemos aprendido hasta el día de hoy? Y espero también que ustedes lo puedan retener. En la obra fiel de nuestro Dios primero, empezamos con aquel gran ejemplo de Josué, como lo empezó nuestro pastor. Un Dios que es fiel en preparar a un siervo que se levante cuando el otro esté en sus últimos días, cuando el otro esté decaído, o como en el caso de Moisés, Moisés ya había muerto y levantó a Josué. Vemos la obra fiel de nuestro Dios en que nunca dejará a su pueblo solo, nunca dejará a su iglesia sola. Vimos también la obra fiel de nuestro Dios en que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Aquel gran ejemplo de los 10 espías que se vieron más débiles que los de la nación a la cual iban a conquistar. Vimos el pasaje de Pablo que nos recordaba que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vimos también la obra fiel de nuestro Dios en la verdad de su palabra, que todo lo que nuestro Dios ha dicho es verdad. Amén. También vimos la obra fiel de nuestro Dios en que Él completará su obra, aún en medio de nuestra desobediencia, aún en medio de, como lo vimos en el caso de la nación de Israel, llegará el momento en el que Dios cumplirá su obra y su promesa que Él tenía con ellos, preparada para cada uno de ellos. Y vimos la anterior semana, y hace 15, la obra fiel de nuestro Dios en que Él tiene el control. Lo vimos en el caso de Sara, cómo ella se dejó sorprender por Dios, intentó de su propia voluntad, de su propia manera, por sus propios medios, hacer algo para solucionar el problema que ella tenía y no pudo, pero Dios lo hizo. Dios tenía el control y de la misma manera lo vimos con el pueblo de Israel la semana pasada, tratando de entender por qué Dios, si escogió a su pueblo, a Israel, por qué lo sacó de la tierra prometida varias veces. Y vimos que nuestro Dios tenía un objetivo, porque la tierra aún no era suya, porque aún no eran lo suficientemente grande en número para poder conquistarla, aún no estaban preparados militarmente, aún no se volvían y se arrepentían ante Dios de todo corazón. Vemos cómo Dios va obrando, aunque no podamos entenderlo, pero llegará el momento en que lo podamos hacer. Pero ante todo, ver que nuestro Dios está obrando. Y el día de hoy queremos hablar acerca de lo que nuestro Dios tiene el control, pero de qué utiliza Dios, qué medios utiliza para tener el control. Vamos a hablar de circunstancias y de instrumentos. Una de las circunstancias que ya vimos la semana pasada es el hambre, por ejemplo. Dios utilizó el hambre para sacar en repetidas ocasiones a la nación de Israel de su tierra prometida. Y también vemos instrumentos que son, por ejemplo, las naciones, la nación de Egipto, Babilonia, Asiria, son las principales que obraron en el pueblo de nuestro Dios. Y nuestro objetivo el día de hoy, mis hermanos, es poder entender qué instrumentos utiliza Dios, qué circunstancias y por qué las utiliza. Porque si nuestro Dios, siendo bueno, como lo dice también el Salmo, y su infinita misericordia, cómo nuestro Dios en su perfecta bondad utiliza herramientas malvadas, utiliza herramientas que se han corrompido ante nuestro Dios. La nación de Egipto, la nación de Babilonia, nuestro Dios las ha seguido utilizando, aunque sean malas herramientas, pero Él las ha utilizado para cumplir su obra. Nosotros queríamos entender la anterior semana que nuestro Dios todas las cosas las lleva a bien, a cumplir su santa voluntad. Y en este día queremos también hacer lo mismo. Y antes de empezar, yo quería también tener un tiempo para enseñarles la pequeña letra de una canción. No es una canción que vayamos a tocar más adelante, pero es algo que me quedó pendiente la semana anterior, pero nos muestra y nos refleja la obra fiel de nuestro Dios. Y espero que meditemos en ella, sobre todo, en lo que nos dice la letra, porque la letra es verdad. Van a repetir después de mí, mis hermanos. La canción dice de la siguiente manera: el que empezó la buena obra. Repitan ustedes, por favor. El que empezó la buena obra. Perfecto. El que empezó la buena obra la terminará. La terminará. La siguiente parte: lo que intentaron en mi contra. Usas para bien,
usas para bien. ¿Cómo diría la canción, mis hermanos? ¿Me siguen? El que empezó la buena obra, la terminará, la terminará. Siguiente parte. Lo que intentaron en mi contra, usas para bien, usas para bien. Amén. Y esa es la verdad, mis hermanos. Todo nuestro Dios utiliza para bien. Así que, queriendo hablar de los instrumentos y circunstancias que nuestro Dios utiliza en nuestras vidas, vemos que estos pueden ser buenos o malos. Abramos, mis hermanos, nuestras Biblias, empecemos en Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 y 38. La palabra de nuestro Dios, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Versículo 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Este primer pasaje, mis hermanos, nos refleja dos verdades. Versículo 37, que nuestro Dios tiene el control sobre todas las cosas. Nos dice, no hay nada o no hay algo que el Señor no haya mandado, que ya haya sucedido. Y el versículo 38, otra verdad, que de nuestro Dios viene tanto lo bueno como lo malo. Hay una gran pregunta que siempre nos puede hacer los incrédulos, aquellas personas que aún dudan de la obra de nuestro Dios en el mundo, en la vida, en el que Él sigue reinando y sigue siendo soberano. Y me imagino que les han de haber hecho a ustedes la pregunta. ¿Por qué un Dios que es bueno, como ya dijimos al principio, permite la maldad? Es la gran pregunta que se nos puede hacer continuamente y nosotros incluso podemos dudar por qué Dios lo hace de esa manera. Porque un Dios tan bueno utiliza el mal para darse a conocer. Y esa es la gran respuesta. Porque si nosotros viviéramos en un mundo que fuera enteramente bueno, no alabaríamos a alguien que es bueno, porque pensaríamos que viene de nosotros mismos. Pensaríamos que es la naturaleza del hombre ser bueno. Pero no es así. Nosotros, en medio de la maldad de este mundo, vemos la bondad de Dios. La bondad de nuestro Dios sobresale, sobreabunda, como lo dice también el pasaje que habíamos leído hace algunos domingos. Es lo mismo para nosotros si en cualquier u otra ocasión, por ejemplo, ahora que tenemos estos problemas y han habido esos problemas, subidas de precio de lo que es la gasolina o de la falta de la gasolina que ha habido. Si nosotros no tuviéramos un vehículo, no nos preocupamos por eso. Le dejamos una preocupación a un lado, es la preocupación para quienes tienen vehículos, luego poco a poco sabemos que irá afectando, pero si no es así no nos daríamos cuenta de ello. Y es lo mismo con nuestro Dios, si viviéramos en un mundo que es perfecto, no tendríamos a alguien al cual nosotros poder adorar por permitir esa perfección en ese mundo. Llegará el momento en el que nosotros, ya conociendo lo que hemos vivido, disfrutaremos de un milenio con nuestro Dios en el cual Él reinará. Pero nosotros nos daremos cuenta que Él ha permitido tanto el mal como el bien. Así que esta es la verdad que nos muestra Lamentaciones. Tenemos un Dios que tiene el control sobre todas las cosas y que de Él viene lo bueno como lo malo. Abramos nuestras Biblias, mis hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8 nos habla todo el capítulo acerca de vivir nuevamente en Cristo. Nos va tomando algunos ejemplos del espíritu, de la carne, y nos termina hablando acerca de que somos más que vencedores, como empieza el versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que, conforme a su propósito, son llamados. Así que como lo cantábamos inicialmente, mis hermanos, esta pequeña parte de la canción que aprendimos, que espero que no se olviden, nuestro Dios, todas las cosas las obra para bien. Nos ayudan a bien a nosotros. Y cuando hablamos de todas las cosas, hablamos de circunstancias y hablamos de instrumentos.
que pueden, como ya lo vimos en Lamentaciones, que ser buenos o malos. Circunstancias malas, como adversidades, enfermedades, las angustias, preocupaciones, la provisión incluso, son circunstancias malas que Dios sigue utilizando para bien. Circunstancias buenas, bendiciones, regalos de nuestro Dios, cómo nuestro Dios nos sorprende incluso con nuestro despertar, nuestro amanecer, aún en los pequeños detalles podemos ver la obra de nuestro Dios, ya sea que vamos tarde al trabajo y necesitamos que el bus pase en el próximo minuto y pase en el próximo minuto. Son pequeños regalos que nuestro Dios nos sigue dando, nos sigue brindando, nos sigue sorprendiendo. Son circunstancias buenas que Él utiliza. Instrumentos malos, como personas que sabemos que nosotros podemos toparnos en nuestro día a día, que tengan malas intenciones, que suelten malos comentarios, que a la final nos puede hacer sentir mal. O simplemente así sea que no vaya dirigido a nosotros, pero sabemos que el resto del día nos quedamos con ese pensamiento o con esa palabra o por qué lo dijo así o qué intención tenía de hacerlo. Instrumentos buenos, el ejemplo más claro puede ser pues también en nuestro servicio, hermanos y hermanas que nos ayudan a completar la obra de nuestro Dios, en lo que es por ejemplo el culto, en la limpieza, en preparar las diapositivas, los medios visuales, en preparar los sonidos. También incluso Dios puede utilizar a personas incrédulas como instrumentos buenos, que en nuestro día a día pueden decirnos incluso una otra palabra que nos anima, nos alienta, pero ellos sin incluso conocer la palabra de nuestro Dios, pero son instrumentos que Dios los utiliza y para nuestro bien, para seguirnos edificando. Y también tenemos esos instrumentos que nos provocan a malas circunstancias. Sabemos, el ejemplo pues más claro que voy a seguir utilizando es cuando nosotros o conducimos o estamos en un medio de transporte, que siempre hay alguien que se puede meter mal o hacer una mala maniobra y a nosotros ya nos pega el susto, o a nosotros incluso ya nos llega a chocar, o si vamos nosotros en un medio de transporte que nos puedan estar o robando o diciendo pues alguna grosería, pero es algo que ya nos queda para nosotros el resto del día, provocan malas circunstancias incluso en nuestro servicio. Así que tenemos esas circunstancias buenas o malas y esos instrumentos buenos o malos que nuestro Dios utiliza. Pero como vimos en Romanos 8, mis hermanos, todo Dios utiliza bien. Así el creyente como el incrédulo está bajo el control de Dios para utilizarlo para bien o para mal. Y uno de los grandes ejemplos es como Dios lo ha hecho con el pueblo de Israel, como lo hemos visto. Nosotros en la historia que estábamos viendo quedamos en el tiempo de los 10 espías, a puertas de entrar a la tierra prometida. Pero Israel ya había pasado un sinnúmero de circunstancias a lo largo del desierto, pero que nuestro Dios las utilizó para bien. Abramos, mis hermanos, nuestras Biblias en Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículos 15 al 17. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 nos dice, hablándoles al pueblo de Israel, después de lo que ya habían padecido. Versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, se refiere a nuestro Dios, obviamente, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde había agua y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para que a la postre hacerte bien. Versículo 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Centrándonos en los versículos 15 y 16, encontramos del pueblo de Israel circunstancias e instrumentos que nuestro Dios ha utilizado. Por ejemplo, el desierto, un instrumento de nuestro Dios, serpientes, su propia naturaleza, escorpiones de igual manera, la sed o el hambre, que ya son circunstancias que nuestro Dios provoca. Como vemos en el versículo 16, el maná en el desierto, sus instrumentos, la provisión de Él, la comida de igual manera. Entonces, nuestro Dios utiliza circunstancias e instrumentos, buenos o malos, pero como lo dijo al pueblo de Israel, para a la postre
hacerte bien. Y de esa manera el pueblo de Israel se iba edificando y se iba fortaleciendo. El principal problema que nosotros tenemos en el intentar entender la obra de nuestro Dios siempre está en nuestra desobediencia. Es la principal circunstancia que nos aleja de entender la obra de nuestro Dios. Y nuestro Dios ya había amonestado al pueblo de Israel en un pasaje que habíamos leído de Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio 4, les exhortaba y les advertía a la nación de las consecuencias de la idolatría y de hacer lo malo ante Dios, es decir, de no obedecerle. Y de la misma manera es para nosotros. Nuestra desobediencia se resume en nuestro pecado y en nuestras tentaciones. Es ahí donde en medio de estas circunstancias nosotros nos alejamos de cumplir la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. Recordemos que nosotros, tanto lo bueno como lo malo, obra para bien en nuestras vidas, y este bueno o malo llega a transformarse en lo que agrada y no agrada a nuestro Dios. Tenemos dos ejemplos que quiero referirme acerca de esa disciplina de nuestro Dios. Cómo nuestro Dios disciplina en medio de estos instrumentos. Sabemos que somos nosotros hombres y mujeres que rápidamente se olvidan las cosas. Rápidamente se pueden olvidar la verdad de nuestro Dios. Nos podemos olvidar lo que nuestro Dios dice en su palabra, porque sabemos que no hay circunstancia alguna que no nos haga tambalear, que no nos haga ya sea dudar o no nos haga alejar la vista de nuestro Dios. Siempre las hay. Pero está en nosotros también y en la misericordia de nuestro Dios volver a nuestro Dios y recordar que solamente Él puede librarnos de caer en ese pecado y mucho más en esa tentación. En Deuteronomio, en el mismo pasaje que nosotros estamos viendo, en los versículos 11 al 14, leamos, mis hermanos, nos dice, Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y versículo 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Vámonos al versículo 17, mis hermanos, aquel que ya leímos. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y eso es lo que nuestro Dios quiere evitar. Nuestro Dios envió al pueblo de Israel en el desierto todas aquellas aflicciones y circunstancias que le hacían dudar de Dios, pero que ante todo tenían el objetivo de volverse a Él. Acudían directamente a Moisés a quejarse. Quién sabe cuál fuera su objetivo, pero como aquel niño que siempre quiere que la madre o el padre le dé algún obsequio, siempre viene a él con quejas, con llanto en algunas ocasiones, con tal de que se pueda cumplir lo que él quiere. Y así era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se acercaba a Moisés a reclamar. Estamos pasando sed, estamos pasando hambre, no tenemos alimento, pero con el objetivo de que verdaderamente Dios responda. Y Dios lo hacía. En algunas veces de mejor manera, en otras veces queriendo que ellos trabajen más por conseguir lo que Dios les daba. Pero así era nuestro Dios. Pero ante todo que vemos en este pasaje, el orgullo del hombre. Y es aquel orgullo que en aquel momento en el que nos creemos autosuficientes, creemos que Dios ya no tiene nada que ver con nosotros. Nada que hacer si nosotros ya lo hemos podido hacer todo. Él no tiene nada más que mostrarnos porque ya lo hemos entendido todo. Pero no es así. Y otro gran ejemplo que ya lo revisamos nosotros, mis hermanos, es el de Pablo en 2 de Corintios, aquel aguijón en la carne que nuestro Dios le da. Y nuevamente en ese pasaje que nosotros ya lo leímos, para quienes quieran buscarlo, 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 en adelante. Pero nos mostraba también el aguijón en la carne que Dios le dio, sobre todo para que Él no se enorgullezca de lo que Él ya había visto. Pero vemos el orgullo en repetidas ocasiones. Ese orgullo nos lleva a desobediencia. Y en el pasaje de Deuteronomio,
incluso menciona en el versículo 17, y digas en tu corazón. La palabra de nuestro Dios nos dice en Jeremías capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces es ahí donde para nosotros, mis hermanos, nace nuestra desobediencia, en nuestro orgullo, en nuestro corazón. Pensamos que ya lo hemos conocido todo, pero nuestro Dios tiene 1000 cosas más para mostrarnos. Así que vemos, mis hermanos, que estas circunstancias que nuestro Dios utiliza en nuestras vidas, tomando como la principal la desobediencia, nos llega a alejarnos de Él, pero ante todo también es una herramienta que Dios utiliza para volvernos a Él. Nuestro Dios, como todo buen Padre, busca que nosotros cumplamos su voluntad. Una voluntad, como nos habla Romanos capítulo 12, versículo 2, buena, agradable y perfecta. Recordemos que esa es la voluntad de cualquier padre o madre, de que el hijo le obedezca, de que el hijo cumpla lo que él está mandando hacer. Nosotros como hijos, pues llega un momento en el que decimos, mi padre, mi madre no tiene la razón. O lo dice tal vez porque puede tener miedo, o lo dice tal vez porque no conoce, pero yo ya conozco, creyéndonos que desde pequeños ya vinimos con todo el conocimiento del mundo. Pero la diferencia con nuestro Dios y nuestro Padre que está en los cielos es que su voluntad sí es buena, sí es agradable y sí es perfecta. Y es aquella voluntad que nosotros tenemos que seguir y a la cual nosotros tenemos que estar sometidos solamente a su voluntad. Así que las advertencias constantes que nuestro Dios nos da en nuestras vidas es para que nos volvamos a Él y para que reconozcamos que su voluntad sí es buena, sí es agradable y sí es perfecta. Nuestro Dios y nuestro Padre, en medio de estas circunstancias y en medio de estas adversidades e instrumentos, Él tiene dos objetivos, o las envía con dos objetivos. Por un lado, es un bienestar eterno, que es nuestra salvación. Sabemos que finalmente, sobre todo aquellos que no son creyentes, no hay nadie quien pueda hacer más perfecta la obra que nuestro Dios mismo. Nuestro Dios la cumple. Por más que nosotros estemos insistiéndole a aquellas personas que no conocen de Él, a que crea en su palabra, a que obedezca, a que estudie la palabra, que nosotros incluso estaremos ahí para enseñarles. Sabemos que podemos estar insistiendo meses, años incluso, como le ha pasado también a nuestro pastor, pero no podemos llegar a tener algún resultado. Pero nuestro Dios lo puede conseguir y lo consigue en su momento. Así le pasó también a Jeremías, a Ezequiel, a aquellos profetas que llevaron la palabra de nuestro Dios y que por más que intentaron años ministrando, Jeremías, por ejemplo, más de 30 años ministrando al pueblo de Israel, después de ya haber visto la cautividad, no consiguió resultado alguno. Pero solamente nuestro Dios podía cumplir su obra perfecta. Y también nosotros vemos que Dios utiliza estas circunstancias y estos instrumentos por un bienestar temporal. El otro día, por ejemplo, hace 15 días más o menos, teníamos este problema de, creo que martes, miércoles, ya había habido lo de la gasolina, que no había, que incluso las gasolineras pues tenían esas grandes filas. Y como se los mencioné al principio, es bueno que nosotros veamos en nuestras vidas regalos de Dios, que son pequeños detalles, pero que vienen de Él. El otro día, yo estaba un miércoles, me invité por acá por la iglesia, tenía que regar el césped, pues uno se demora más de lo que piensa demorarse, de ahí otra vuelta pues para la casa, ver qué cosas tengo que traer, que sacar, otra demora más, y luego póngase a buscar gasolinera. Y pues busca gasolinera, me voy a la gasolinera casi más acá de la mitad del mundo, no tenían gasolina, estábamos en ese tiempo que no tenían gasolina, que llega en 2 horas más o menos. Luego ir a la siguiente gasolinera, que nunca había habido un paso tan rápido por una gasolinera de preguntar, ¿tiene gasolina? No, bueno, gracias, siguiente. Y así fue hasta la siguiente, en la cual me dijeron en unos 30 minutos. Pero bueno, por mi tiempo yo no podía esperar 30 minutos. Dios ya iba a proveer gasolina, así que tenía que seguir mi camino. Pero apenas saliendo de la gasolinera, veo un tanquero de gasolina por el otro carril.
Y bueno, además de esa gasolinera, habían 2 más atrás. Así que podía ser de cualquier gasolinera que le venga a completar la gasolina. Pero teniendo pues una distancia bastante grande, unos 100 metros tal vez, antes de girar, el tanquero ya tenía puestas las direccionales de que iba a girar en esta gasolinera. Entonces fue Dios más claro diciéndome, ahí está la gasolina, regrese. Y me regresé, el tanquero se parqueó en esa gasolinera, ya estaba hecha la cola. Y pues bueno, justamente había otro lado que los carros no podían pasar. Siempre hay este pequeño paso que todos hacen en la cola y justo queda el último tanquero del final vacío, porque no hay carro que pueda pasar por ese huequito que nos dejen otros carros. Pero yo, gracias a Dios, pude pasar. Mi carro, ustedes ya saben que es más pequeño, así que pude pasar, fui el primero en la fila y Dios proveyó gasolina. Pero son pequeños detalles, mis hermanos. Recordemos que la gasolina, como el dinero, como nuestra vestimenta, va y viene. No son cosas eternas, son cosas temporales. Pero vemos la obra de nuestro Dios en ellas. No dudemos que es Dios haciendo la obra. No pensemos que es el destino o fue una gran casualidad, gran coincidencia. Es nuestro Dios llevando la obra y dejémonos sorprender por ellas. Nuestro Dios, en medio de las circunstancias que lo utilizan de este mundo, las circunstancias que pueden pasar, pues ya sabemos ahora en Medio Oriente, en otros países, nuestro Dios utiliza instrumentos que para nosotros es pensar, Dios no está utilizando a ese país o a ese presidente, porque no, qué malvado, qué perverso, qué mente, pero es Dios utilizándolos. Dios utilizó en gran manera a las naciones, como les mencioné al inicio, de Asiria, Babilonia y Egipto, sobre todo con la nación de Israel. Las utilizó en gran manera para hacerles fuertes y fortalecerles. En Egipto, la nación de Israel creció en gran número, hasta que la nación de Egipto tuvo temor de ellos. Babilonia fue una de las naciones que conquistó Jerusalén, pero que incluso llegó a aquella diáspora a Babilonia. Daniel llegó a ser uno de parte de la corte de Babilonia. Y fue años que él estuvo al frente del rey Nabucodonosor, del rey Darío, Ciro el Grande. Pero son instrumentos que Dios utiliza, por más que sean paganos, como lo dice la palabra de nuestro Dios, Él los sigue utilizando. Y así lo fue a Siria. Recordemos el caso de Jonás. Dios utilizó circunstancias para que un profeta tenga que cumplir obligado la obra de Dios. Él fue enviado a Nínive y se fue a Tarsis. Y Dios le preparó una barca, un clima, le preparó un pez. Y luego, incluso después de cumplir su obra y de él estando reacio de haberla hecho y creyendo que la nación de Nínive pagana no merecía la palabra de nuestro Dios, Dios le preparó una calabacera y junto con ella un gusano y junto con ella un viento solano. Pero así obra nuestro Dios, y obra a tal punto de hacernos volver a su palabra. Así que no nos sorprendamos, mis hermanos, si nuestro Dios en nuestras vidas utiliza instrumentos que los consideremos malvados. Es obra de Él. Él va a tomar eso para bien. Amén. Así que, como cantábamos inicialmente, mis hermanos, el que empezó la buena obra la terminará en nosotros. Y lo que intentaron en nuestra contra, Él lo tomará para bien. Nuestro Dios utiliza cualquier medio posible, pero siempre lo hará para volvernos a Él, para prepararnos para la batalla y para prepararnos al día a día, poder honrarlo, glorificarlo y ante todo recordar que Él está en medio de nosotros y que todo lo lleva bien. Amén. Mis hermanos, pongámonos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios en esta mañana. La palabra de nuestro Dios nos dice en Números capítulo 6, versículo 22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y en el Salmo capítulo 122, versículo 6, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz del pueblo de nuestro Dios, que Él continúe tomando el control sobre su nación, sobre su pueblo escogido, que Él continúe bendiciendo a nuestro país, Ecuador, a nuestro presidente Daniel Noboa, la sabiduría y prudencia que Dios le dio y le da para gobernar. Que bendiga a cada uno de los países en donde nuestros familiares se encuentren. Que bendiga a nuestra nación, que bendiga a sus hijos escogidos. Desde antes de la fundación del mundo ya está su iglesia, que pueda seguir siendo utilizada como instrumentos para llevar a cabo su obra buena, agradable y perfecta. Oramos en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo el Señor, y el pueblo de Dios dijo, amén. Gracias por ser bueno, gracias por amarme, gracias por la cruz, gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por